Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto saludarles en este nuevo inicio de un nuevo estudio. Si gustan acompañarme al libro de Levítico, abran su Biblia en el libro de Levítico, en el capítulo 1, Levítico capítulo 1. Y vamos a levantar nuestro corazón al Señor, vamos a orar a Él. Padre, te damos gracias, Señor, que tú nos permites estudiar tu palabra. Señor, comenzamos un nuevo estudio y Señor, te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo en esta nueva serie, en esta nueva etapa, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces lo que necesitamos escuchar y por medio de tu palabra tú nos instruyes, tú nos enseñas, tú nos corriges, nos redarguyes. Te damos gracias, Señor, porque por medio de tu Espíritu podemos nosotros no solamente comprender tu palabra, sino también aplicarla en nuestra vida y obedecerla. Y te pedimos que en esta noche tú hagas tu obra en nosotros, Señor. Glorifícate, Señor, por medio de la predicación de tu palabra e imprime en nuestro corazón la grandeza de tu gloria, Señor, por medio de este pasaje, de manera que podamos admirarte y adorarte y bendecirte y conocerte cada vez de una manera más profunda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy estamos comenzando una nueva serie en el libro, quizá el libro más olvidado, el más relegado de los 39 libros que constituyen el Antiguo Testamento, y es el libro de Levítico. Muchos cristianos simplemente se brincan este libro en su lectura devocional y muchos otros de aquellos que los leen lo hacen de manera rápida y superficial. Pero no debemos olvidar que el Espíritu Santo nos dice en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en capítulo 3, versículo 16, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Eso quiere decir entonces que el libro de Levítico, siendo escritura, ha sido inspirado por Dios y es útil. Es útil para enseñarnos, es útil para reprendernos, es útil para corregirnos, es útil para instruirnos. Tampoco debemos olvidar que el Espíritu Santo nos dice en Romanos 15:4 acerca del Antiguo Testamento que todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Así que entonces el contenido del libro de Levítico es para nuestra enseñanza. El libro de Levítico es tan importante, era tan importante para los israelitas que este era el primer libro de la Biblia que ellos enseñaban a los niños judíos en la sinagoga. El problema es que no entendemos qué caso tiene para nosotros el leer acerca de todos esos sacrificios que se describen en el libro de Levítico. Ahora bien, para entender el libro de Levítico debemos comenzar recordando que este libro no es un libro aislado e independiente, sino que es la continuación del relato del libro de Éxodo. De hecho, el Señor le enseñó a su pueblo el contenido de este libro cuando ellos todavía se encontraban al pie del monte Sinaí, después de haber sido salvados por la mano poderosa del Señor de la esclavitud y de la muerte en Egipto, y antes de que ellos partieran del monte Sinaí hacia la tierra prometida. Recordemos que el Señor salvó al pueblo de Israel de la esclavitud y de la muerte en Egipto cerca del año 1446 a.C. Y después de sacarlos de Egipto, el Señor los llevó caminando por el desierto hasta llegar al monte Sinaí, en donde Él se manifestó a ellos de una manera visible, de una manera poderosa, de una manera audible. Allí el Señor les dio su ley. Allí el Señor les enseñó sus estatutos. Allí el Señor les ordenó construir el tabernáculo a fin de que Él habitara
entre ellos. El Señor habitando entre su pueblo. De manera que ellos tuvieran un lugar donde pudieran buscarlo, donde pudieran adorarlo, donde pudieran tener comunión con Él. Y un año después de que ellos habían salido de Egipto, cerca del año 1445, la tienda del encuentro con Dios quedó terminada. El tabernáculo quedó terminado y levantado. Y el Señor entonces le enseñó a su pueblo cómo debían acercarse a Él, cómo debían adorarlo en el tabernáculo. El Señor les enseñó que la manera de acercarse a Él era por medio de sacrificios. Pero ¿por qué tenían que ofrecer sacrificios? ¿Cuál era el significado de estos sacrificios? ¿Y cuál era la manera en que ellos debían ofrecerlos? Por otro lado, el Señor les había dicho en Éxodo 19, versículo 6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Una nación santa. ¿Pero qué significa ser una nación santa? ¿Cómo debían ellos vivir en santidad para la gloria de Dios? ¿Cómo debían ellos comportarse en medio de un mundo lleno de naciones paganas? Finalmente, ¿qué importancia tiene para nosotros los cristianos saber de todos esos sacrificios? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros los cristianos del libro de Levítico? Para poder entender la importancia que tiene el mensaje de este libro, debemos comenzar dándonos cuenta que uno de los graves y de los grandes problemas que enfrenta la iglesia cristiana en todo el mundo es la mundanalidad. La mundanalidad. Es la triste realidad de que la mentalidad del mundo, las costumbres del mundo, los valores del mundo, las prioridades del mundo se han infiltrado en la iglesia. Y como resultado, muchos cristianos e iglesias enteras viven siguiendo el ejemplo del mundo, el molde del mundo. Piensan como piensa el mundo, hablan como habla la gente sin Cristo, se divierten con el pecado como lo hace la gente del mundo, se comportan como el mundo y quieren adorar a Dios incluso en la iglesia siguiendo los gustos de la gente del mundo. De esta manera, entonces, la diferencia entre la gente que sigue a Cristo y la gente de este mundo se ha vuelto borrosa. Y en muchas ocasiones ya ni siquiera es posible distinguir entre un cristiano y alguien que no lo es. Jesús nos ha dicho claramente en Mateo 5, versículo 13, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Y el Espíritu Santo también nos dice en 1 Juan capítulo 2, versículos 15 y 16, no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Lamentablemente, muchos cristianos se han vuelto una sal insípida. Han perdido su sabor, han perdido su pasión por el Señor. Y como resultado, su vida no es distinta a la vida de la gente sin Cristo. Sus prioridades son las mismas que las de la gente del mundo. Viven para el trabajo, viven buscando enriquecerse, no tienen tiempo para buscar el reino de Dios y su justicia, y son inconstantes en todos sus caminos. Y por causa de eso, su cristianismo se ha vuelto insípido. Son buenas personas, pero sus vidas no reflejan a Cristo. Sus vidas no están centradas en Cristo.
ni en servir a Cristo, ni en adorar a Cristo. No viven para la gloria de Dios. Y es por eso que necesitamos urgentemente escuchar y obedecer el mensaje del libro de Levítico. Porque este libro nos enseña cómo debemos acercarnos a Dios, cómo debemos adorar al Señor, cómo debemos vivir vidas santas para el Señor en medio de una generación caída, rebelde, perversa. El nombre original de este libro de Levítico no era Levítico. Su nombre original eran las primeras palabras con las que comienza el libro. Originalmente en el hebreo este libro se llamó y él llamó. Ese era el nombre de este libro. Así se llamaba, y él llamó. Pero más tarde, cuando este libro se tradujo al griego y luego al latín, dado que su contenido habla mucho acerca de la función de los sacerdotes levitas, le llamaron Levítico, que significa lo que concierne a los levitas. Lo que concierne a los levitas. Pero su contenido, como podemos ver, como vamos a estar viendo en este libro, su contenido no es exclusivamente para los levitas. Simplemente el versículo 2, el Señor le dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles. No dice habla a los levitas y diles, habla a los hijos de Israel y diles. Su mensaje entonces estaba dirigido tanto a los levitas como a todo el pueblo de Israel. En nuestro estudio vamos a dividir el contenido de este libro en dos grandes secciones, en dos partes. La primera parte abarca de capítulos 1 al 16. Capítulos 1 al 16, donde el Señor nos enseña cómo debemos acercarnos a adorarle. Y luego en la segunda parte, que es capítulos 17 al 27, el Señor nos enseña qué significa vivir vidas santas para la gloria de Él. El día de hoy vamos a comenzar a estudiar la primera parte de este libro de Levítico, y en capítulos 1 al 3 nosotros encontramos las instrucciones para 3 sacrificios, 3 tipos de ofrendas que eran voluntarias para el pueblo de Israel. Número 1, el holocausto. Número 2, la ofrenda de cereal. Y número 3, la ofrenda de paz. En esta noche nos vamos a concentrar exclusivamente en el capítulo 1, en las instrucciones, en capítulo 1 acerca del holocausto, el primero de estos sacrificios o de estas ofrendas al Señor, el holocausto. Ahora bien, el libro comienza en versículos 1 y 2 diciendo que el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda a Yahvé, traerán su ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Observemos que la adoración comienza no con la iniciativa del hombre, no el hombre inventando la manera de acercarse a Dios. La adoración comienza con la iniciativa del Señor. Es el Señor quien establece la manera en que debemos acercarnos a Él, la manera en que debemos adorarle. Él no nos deja la adoración a nuestro criterio. Él no nos deja la adoración a nuestro gusto o a nuestra preferencia. Él determina y Él manda la manera en que nosotros debemos adorarle. Él le dijo a Moisés que le enseñara a su pueblo que cuando ellos trajeran una ofrenda al Señor, debían traer una ofrenda de animales del ganado o del rebaño. La forma entonces en que su pueblo debía acercarse a Él era por medio de ofrendas, era por medio de sacrificios. Estos sacrificios del Antiguo Testamento consistían principalmente en la ofrenda de animales al Señor, aunque también había otros tipos de ofrendas, como veremos más adelante en nuestro estudio. Y la primera de esas ofrendas voluntarias al Señor consistía en una ofrenda, como dice allí en versículo 2, una ofrenda del ganado o del rebaño. Esta ofrenda se llamaba
el holocausto. Y en versículo 3 nos describe el holocausto diciendo, si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante de Yahvé. Observa en primer lugar el nombre de este sacrificio. Este sacrificio se llamaba el holocausto. Esa palabra holocausto proviene de una palabra griega que significa quemar por completo. Eso significa holocausto, quemar por completo. Pero la palabra original, la palabra hebrea, literalmente significa aquello que sube, aquello que sube. Y hacía referencia a una ofrenda que era dedicada por entero, por completo, en su totalidad al Señor. De allí que entonces era completamente quemada y de esa manera es como si ese animal subiera en el humo al Señor, dando a entender que lo que se ofrecía le pertenecía por entero, por completo, en su totalidad, le pertenecía al Señor. Eso significa entonces que a diferencia de los otros sacrificios, en el holocausto, ni el sacerdote, ni el israelita que lo ofrecía tomaba nada para sí. Todo era dedicado al Señor. Y es por eso que en versículo 9 dice que el holocausto era una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Su aroma subía al Señor como una ofrenda que era agradable para Él. Pero para que ese sacrificio pudiera ser aceptado por el Señor, se requería en primer lugar, como vemos allí, se requería en primer lugar que el animal que se ofrecía fuera de tu ganado, de tu rebaño. Eso quiere decir entonces que ofrecer un holocausto al Señor no era gratis, era algo que te costaba. Era algo que te costaba. En segundo lugar, se requería que el animal fuera un macho sin defecto. No podías ofrecer al Señor un animal defectuoso, un animal cojo, manco, ciego. En tercer lugar, debías ofrecerlo no en cualquier lugar, no en el lugar que a ti te placiera, no en tu casa. Tenías que presentarte en el tabernáculo y a la entrada del tabernáculo debías ofrecerlo. Y finalmente, tenías que hacerlo siguiendo al pie de la letra las instrucciones del Señor. Como ustedes recordarán, el libro de Éxodo nos describe que al entrar por primera vez, al entrar en el tabernáculo, recuerden ustedes que el terreno del tabernáculo estaba rodeado por una cortina, por una muralla de cortinas. Y tenía una cortina que servía como puerta. Y cuando tú entrabas al atrio, que era la primera parte por la que tú entrabas, tú veías de frente el tabernáculo, pero había algo antes del tabernáculo. Lo primero que tú encontrabas antes del tabernáculo era el altar del holocausto. Era el altar del holocausto. Y eso significaba, con eso el Señor estaba dando a entender que para poder acercarnos a Él, para poder tener acceso a su presencia, primero tenías que ofrecer el holocausto en el altar que estaba afuera del tabernáculo. Ahora bien, ¿cómo debías ofrecer ese sacrificio? ¿Cómo debías ofrecer ese holocausto, el holocausto de aquel animal macho sin defecto de tu ganado? En versículos 4 al 9 nos describe el procedimiento. Fíjate bien, en primer lugar, el versículo 4 nos dice que lo primero que debía hacer el que ofrecía un holocausto al Señor era poner su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. La clave para entender el propósito, la clave para entender el significado de poner la mano sobre la cabeza del animal está en la palabra expiación. Expiación. Esa palabra expiación proviene de una palabra hebrea que significa propiciar o
aplacar la santa y justa ira de Dios por medio del pago de un rescate en sustitución. Eso es lo que significaba esa palabra expiación, aplacar la ira de Dios, la santa ira de Dios, la justa ira de Dios por medio del pago de un rescate. Eso significa entonces que para poder acercarnos al Señor, para poder adorar al Señor, primero debemos resolver el problema de la santa y justa ira de Dios en contra de nosotros a causa de nuestro pecado. La Biblia nos enseña que Dios aborrece el pecado y que Dios se opone al pecado con todo su ser, con todo su ser. Es por eso que el Señor advirtió desde el principio a la raza humana, a Adán y Eva. Él les dijo, el día que tú comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese mismo día morirás. Por eso también el Señor advirtió en Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, que el alma que peque, esa morirá. Por eso también en el Nuevo Testamento el Señor nos vuelve a repetir en Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y puesto que no hay hombre justo que haga el bien siempre y que nunca peque, como nos dice Eclesiastés 7:20, entonces, como nos dice Efesios 2:3, todas las personas de todas las naciones, de todos los tiempos, sin excepción, somos hijos de ira. Eso significa que a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra desobediencia, estamos bajo la ira del Dios Santo, del Dios justo. Estamos bajo la maldición del Dios que aborrece el pecado y que juzga el pecado. Y eso significa entonces que cada uno de nosotros, en nuestra condición natural, estamos bajo pena de muerte eterna. Pues como el Señor nos ha dicho en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Cómo entonces podemos escapar de la ira de Dios? ¿Cómo entonces podemos escapar del justo y eterno castigo de Dios? ¿Cómo podemos acercarnos a ese Dios inmenso en santidad, que aborrece el pecado, que destruye el pecado y al pecador, si nosotros somos pecadores y Él no tiene por inocente al culpable? La única opción es la que Dios mismo, no nosotros, es la que Dios mismo ha provisto en su bondad, en su infinita gracia, sin que nosotros lo merezcamos. Y esa opción se llama expiación. Esa opción se llama expiación. La expiación no fue la idea del hombre tratando de aplacar la ira de Dios. La expiación fue la iniciativa de Dios para que el pecador pudiera ser perdonado y pudiera acercarse a Él y tener comunión con Él. Expiación significa entonces que alguien inocente, alguien perfecto, debe tomar tu lugar, cargando tu culpa y sufriendo la pena de muerte que tú mereces recibir por tu pecado. Eso es la expiación. Solamente de esta forma, por medio de la muerte de un sustituto perfecto, de un sustituto inocente, tú podías escapar de la ira de Dios, del justo castigo de Dios. Pero dado que todas las personas somos pecadores, nadie entonces, ninguna otra persona puede tomar nuestro lugar y pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Y es por eso entonces que Dios, no Moisés, no el pueblo de Israel, Dios, Él estableció de una manera temporal, de una manera provisional, de una manera simbólica. Él estableció que un animal inocente, un animal sin defecto, tomara el lugar del pecador. Es por eso que el israelita que buscaba al Señor y se acercaba al Señor
tenía que ofrecer en holocausto un macho perfecto, un macho sin defecto en su lugar, en sustitución por su propia vida. Y a fin de dejar claro que de una manera simbólica ese animal estaba tomando el lugar del pecador, la persona tenía que poner su mano sobre la cabeza de ese animal. De esta manera, él se estaba identificando con ese animal. Él estaba diciendo, al poner su cabeza y presionar su mano sobre la cabeza de ese animal, que ese animal ahora lo estaba representando a él. Ahora bien, el versículo 5 nos describe que entonces ese israelita que ofrecía el holocausto al Señor, esa ofrenda voluntaria al Señor, debía degollar el novillo delante de Yahvé. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Así que entonces la persona que se acercaba a Dios para adorar, ella misma debía degollar con sus propias manos a ese animal de su rebaño, de su ganado, que de una manera simbólica estaba tomando su lugar. ¿Te imaginas qué habrías sentido tú al estar allí y quitarle la vida, tú mismo quitarle la vida a ese animal, sabiendo que es inocente, sabiendo que no merece morir y sabiendo que su muerte es exactamente lo que tú mereces a causa de tu pecado? ¿Te imaginas la impresión al ver, al escuchar, al oler el precio de tu pecado? Ese animal estaba pagando con su vida a fin de que tú no recibieras la muerte que mereces, a fin que tú no recibieras el castigo que mereces, sino que pudieras vivir. Pero como el Espíritu Santo nos dice en Hebreos 10, versículo 1, capítulo 10, versículo 1 de Hebreos, el Espíritu Santo nos dice que esos sacrificios de animales que se hacían en el Antiguo Testamento nunca podían hacer perfectos a los que los ofrecían. Más bien, como nos añade en versículo 3, en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quiten los pecados. Cada que los israelitas entonces ofrecían un animal, ellos recordaban que eran pecadores, que merecían la pena de muerte. Pero también recordaban que Dios en su infinita bondad aceptaba la vida de un sustituto, de un animal en sustitución por la vida del israelita, pero solo porque ese animal era un símbolo del Hijo de Dios. No había nada en ese animal intrínsecamente. Era porque ese animal representaba, era una ilustración, era una sombra, era un símbolo del Hijo de Dios, el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, de aquel que vendría a poner su propia vida en sustitución, en rescate, en expiación por muchos, como nos dice Marcos 10:45. La muerte de ese animal entonces le mostraba al israelita y a nosotros también que a causa de nuestro pecado merecemos morir, pero que si creemos y que si confiamos en el sacrificio que Dios mismo estableció como nuestro sustituto, su muerte nos salva. De manera que podamos acercarnos a Dios, de manera que podamos adorarlo, de manera que podamos tener comunión con Él. Pero eso no era todo. Si regresamos a nuestro pasaje, ¿puedes ver la gracia de Dios en este sacrificio? En favor del pecador, en favor de su pueblo.
Versículo 6 nos dice que después la persona, aquel israelita que se acercaba a adorar al Señor, debía desollar el holocausto, debía quitarle la piel el holocausto y debía cortarla en pedazos. Y los hijos de Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán las piezas, la cabeza y el sebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas las lavará él con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Observa que la persona que ofrecía el holocausto le quitaba la piel, partía al animal en pedazos y luego todas y cada una de sus partes eran entregadas al Señor, siendo quemadas por completo. Tú no podías apartar nada, no podías guardar nada para ti, no te quedabas con nada. Todo lo entregabas al Señor en una ofrenda en el altar del holocausto. Pues el libro de Hebreos, que ha sido llamado por algunos el Levítico del Nuevo Testamento, nos enseña en capítulo 9, versículo 11 y 12, que cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Él entró al lugar santísimo, una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Es por esta razón que nosotros ya no sacrificamos animales como en el Antiguo Testamento, porque esos sacrificios que eran solamente una sombra, que eran solamente una representación del único, perfecto y definitivo sacrificio de Jesucristo, que obtiene una redención eterna, una expiación eterna para todo aquel que se rinde a Él, ya fue cumplido. Cristo representa esos símbolos. Cristo es como aquel animal inocente, perfecto, sin mancha. Ese animal representaba el sacrificio de Jesucristo que vendría siglos después. De tal manera que su sangre derramada en la cruz ha logrado para nosotros el perdón de los pecados. Él cargó con nuestra culpa. Él llevó nuestro castigo. El holocausto entonces nos deja claro que no hay otra manera en que nosotros podamos acercarnos a Dios y podamos ser aceptados por Dios que no sea a través del sacrificio único, perfecto, definitivo de su Hijo Jesucristo. Y es por eso que el Espíritu Santo nos deja claro en Hechos 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso Juan 3:36 nos advierte que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es solo por medio del sacrificio de Jesucristo que los que hemos creído en Él tenemos libre entrada, libre acceso a la presencia de Dios. Pero el holocausto también nos enseña una lección adicional, que si ese animal representaba a quien lo ofrecía, entonces eso significa que quien lo ofrecía debía ofrecerse, debía consagrarse, debía entregar su vida por completo al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Esa es la enseñanza que nos deja también el holocausto a nosotros. Esa ofrenda encendida por completo al Señor.
Tal como nos dice Romanos 12:1, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional. Presentar tu cuerpo como sacrificio vivo al Señor significa presentarte a ti mismo, presentar todo lo que tú eres, toda tu vida, todo lo que tú tienes para su servicio, para su adoración, para su gloria. Recuerda que Cristo mismo, Él por todos murió para que los que viven ya no vivan para ellos mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, como nos dice 2 Corintios 5:15. Dios demanda entonces que nos entreguemos a Él por completo, que le sirvamos y le adoremos con todo lo que somos. Así que yo te pregunto, ¿te has entregado al Señor por completo? ¿Le has entregado al Señor toda tu vida, todas las áreas de tu vida, sin reservas, sin quedarte con nada, sin esconder nada, sin reservar nada? ¿Eres un holocausto al Señor? ¿Estás sirviendo al Señor con todo tu ser? ¿Estás usando todo tu ser, todo tu ser, tu cuerpo, tus dones, tus habilidades, tus talentos, tu destreza, tu tiempo, tus bienes, tu trabajo para el servicio del Señor, para la gloria del Señor? ¿Estás entregado por completo a Él? ¿O vives para ti mismo, para tus propios sueños, para tus propias prioridades, para tus propios planes, para tus propios deseos? Dios te llama a ser un holocausto para Él. Dios te llama a presentarte a ti mismo, a Dios, como holocausto. Dios te llama a poner todo lo que eres y todo lo que tienes a su servicio. Dios te llama a servirle y adorarle con todo lo que Él te ha dado. Jesús mismo dijo en Juan 12, versículos 25 y 26, Juan 12, versículos 25 y 26, el que ama su vida, la pierde. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Y el versículo 9 concluye diciéndonos que el versículo 9 de nuestro pasaje en Levítico concluye diciéndonos que el holocausto es ofrenda de aroma agradable al Señor. Una ofrenda así es la que Dios acepta. ¿Es tu vida una ofrenda agradable al Señor? Seguir al Señor te cuesta todo. Te cuesta todo. El Señor no acepta solamente una parte de nosotros. El Señor no acepta solamente lo que nos sobra. El Señor lo demanda todo. Él demanda que le rindamos todo nuestro ser y que nos pongamos por completo a su disposición, a su servicio. Él mismo nos ha dicho, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Nuestro pasaje nos dice entonces, regresando, ¿eres tú un holocausto al Señor? ¿Está tu vida consagrada al Señor, dedicada al Señor por completo? Nuestro pasaje continúa en versículos 10 al 17, diciéndonos que el holocausto
también podía ofrecerse con corderos o con cabras. Y que ellos, de igual manera que el novillo, debían ofrecerse por completo al Señor en representación del israelita creyente. El sacerdote debía ofrecerlo todo quemándolo sobre el altar, dice en versículo 13. En holocausto, es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. Y finalmente en versículos 14 al 17 nos dice que aquellas personas que eran más pobres, que no tenían un ovillo, que no tenían una oveja, que no tenían una cabra, ellos también podían venir delante del Señor y ofrecer esta ofrenda voluntaria al Señor. Ellos podían hacerlo ofreciendo tórtolas o pichones, a los cuales el sacerdote traía al altar, le quitaba la cabeza, su sangre era exprimida sobre el costado del altar y sin partirlos en partes por su tamaño, sino solamente abierto de par en par, el sacerdote debía quemarlos por completo, sin apartar nada, sin quedarse con nada. Todo era ofrecido al Señor como un símbolo de la entrega total, de la entrega completa al Señor de aquel que la ofrecía. Pues de la misma manera entonces, toda tu vida, todo tu ser, tu tiempo, tus fuerzas, tu trabajo y tu dinero que es el fruto de tu trabajo, absolutamente todo debes ofrecerlo al Señor y ponerlo a su servicio, ponerlo a su disposición para su gloria, para su alabanza, de manera que tu vida sea un holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. Vamos a orar. Padre, cuán maravilloso, Señor, es esta ilustración. Señor, nosotros queremos ofrecerte nuestra vida, Señor. Tú no aceptas sacrificios a medias. Tú demandas que toda nuestra vida sea entregada a ti. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todas nuestras habilidades y todas las partes de nuestro cuerpo son para ti, Señor. Y las ofrecemos voluntariamente a ti, Señor. Ayúdanos a vivir vidas por entero dedicadas a ti, consagradas a ti. Aún en las cosas triviales que hacemos día a día. Aún en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con nuestro prójimo, en nuestra escuela. En todas las cosas que hacemos, Señor, que nuestra vida sea una vida entregada a ti. Ya sea que comamos, que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, que lo hagamos todo para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues que pasen buena noche. Nos vemos el domingo si el Señor lo permite. Bendiciones. Un abrazo.